Buenos días. En esta oportunidad les hablaremos sobre nuestra propuesta de mejora para la educación en el Perú. Para empezar, daré una breve información de cómo está la educación en el país. El panorama que tiene el Perú es preocupante. Las encuestas recientes señalan cifras que presentan una visión alarmante de la educación en nuestro país. Si bien es cierto que desde antes de la pandemia ya era bastante evidente la necesidad de tomar medidas para elevar la calidad educativa y generar más oportunidades de acceso para todos. Esto se agravó cuando se cerraron las escuelas provocado por el COVID-19, la cual afectó en gran medida el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes. Los factores que se presentaron en este tiempo, como la falta de acceso a la conectividad, a los materiales, a los servicios básicos, entre otros, agravó la desigualdad ya existente en la educación del Perú. Debido a la pandemia en el año 2021, un total de 124.533 estudiantes dejaron de asistir a sus clases, de acuerdo al Ministerio de Educación. A continuación les presentaré 5 cifras que nos presentan el estado actual de la educación. En primer lugar, el Perú tiene una tasa de deserción escolar del 6.3% según las cifras del Ministerio de Educación Minedu. Según una encuesta del 2021 del INEI, 22 de cada 100 jóvenes entre 17 y 18 años no han logrado concluir su educación secundaria, mientras 5 de cada 100 jóvenes entre 13 y 19 años no la ha culminado, siendo así un gran porcentaje de la población que carece de las habilidades necesarias para tener la competitividad en el mercado laboral y contribuir a la productividad del país. En segundo lugar está la desigualdad de género. Es acá donde podemos darnos cuenta que a pesar de los años no se ha mejorado en gran medida esta cifra, pues continúa existiendo la desigualdad. Debido a que numerosas familias aún no ven la educación como una prioridad, muchas niñas son privadas de asistir a la escuela. Según el escale de 2018, el porcentaje de deserción en mujeres es el 10.2% frente a los varones, que es un 8.4%, lo cual en un futuro afectará directamente a su empleabilidad y a su potencial de desarrollo económico. En tercer lugar está la baja tasa de alfabetización. Se reportaron cerca de 1.3 millones de personas de 15 a más años de edad no saben leer ni escribir. Esto es según el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. La cuarta cifra es el alto costo de la educación. Según el Banco Mundial 2021, el coste medio de la educación secundaria en el país era el 8.3% de la renta media per cápita y el coste medio de la educación superior del 16.2%. En esta cifra es considerablemente mayor a la media de América Latina y el Caribe, y significa que muchos estudiantes no pueden acceder a una educación de calidad debido a las limitaciones financieras. Por último, tenemos las brechas del área rural. Los adolescentes de las zonas rurales se ven en la obligación de trabajar debido a los problemas económicos. Así lo confirma el Instituto Peruano de Economía, revelando que la fuerza de trabajo de trabajadores entre 14 y 18 años de las zonas rurales ha aumentado en 4.085.000 a principios de 2021. En estas circunstancias, los jóvenes se ven obligados a dedicarse a industrias de trabajo no competitivos en donde hay escasas oportunidades de crecimiento profesional. Bien, buenos días. En efecto, apoyando lo que comenta mi compañera, el Perú tiene una tasa elevada de niños sin educación. Sin embargo, viendo también la otra parte de la moneda, ya que hemos hablado de los niños con bajos recursos y niños también que no han podido asistir a institutos educativos virtuales por falta de conectividad, por otro lado tenemos a niños que en la actualidad están muy pegados a la tecnología, pero no para bien, sino para un entretenimiento muy poco productivo tanto como puede ser de videojuegos o de solo entretenimiento. Según análisis, se ha verificado que el uso de dispositivos ha aumentado en un 500% después de la pandemia, lo que niños usaban entre 5 a 6 horas, incluso cuando estaban en clases virtuales, distrayéndose y viendo videos de ocio o en otras páginas. A pesar de tener todos los recursos correspondientes, no tenían un desempeño esperado, con unas notas menor al promedio. El uso de tecnología no solo afecta en el ámbito estudiantil, sino también les afecta creando una dependencia de un uso tecnológico.
ya que no pueden realizar o hacer las actividades sin estar conectados, tomando por el camino rápido o el camino fácil al buscar respuesta para sus exámenes, y cuando se les aleja o prohíbe de estos dispositivos, igualmente sus resultados terminan siendo deplorables. Según la empresa de ciberseguridad McAfee, comenta que el 86% de los alumnos utiliza algún dispositivo conectado a Internet al menos una hora al día. Por ello, se debe tomar en cuenta que a veces no todo se basa en el poder, sino también en el querer, porque por más que tengas todo lo necesario para estudiar, no significa que lo vaya a hacer. Por ello, se debe inculcar a los niños y adolescentes a tener disciplina para el estudio y bien trazados sus metas para que puedan ser adultos de bien para la sociedad y para ellos mismos. Por otro lado, la mejor forma para analizar la situación de la educación en el Perú y compararla con otros países es necesario tomar como referencia la prueba PISA. Esta prueba PISA analiza la competencia en lenguaje, matemáticas y conocimientos científicos en estudiantes tanto de colegios públicos como de colegios privados. Y el resultado de nuestro país es que más del 50% del resultado en cada una de las disciplinas está por debajo del promedio mundial. Entonces, estas cifras reflejan el poco interés del Estado en la promoción y avance de la educación de nuestro país. Además, es necesario decir que las condiciones en la educación pública no son óptimas, ya que el censo educativo del 2018 nos muestra que solo el 37% de los colegios públicos cuentan con agua potable y un 62,3% con un sistema de desagüe. Con esto nos indica que solo el 18,8% de los colegios públicos se encuentran en buen estado. Es preocupante ver que aún existen personas analfabetas en nuestro país y estas están ubicadas en las zonas más olvidadas por el Estado. Entonces es necesario llegar a las zonas más recónditas de nuestro país porque la educación es un derecho fundamental que está protegido por nuestra Constitución y que todos, sin excepción, merecen tener. Es por eso que una posible solución para mejorar la educación en el Perú sería mejorar la equidad en el acceso a la educación de todos los niños y jóvenes de nuestro país. También se podría considerar la propuesta de asignar una mayor parte del presupuesto del Estado para la educación de nuestro país, así mejorando la infraestructura de los colegios, creando escuelas de padres para brindarles charlas sobre la educación en casa y aumentando los materiales didácticos necesarios para una educación de calidad, porque una población más educada se traduce en menos pobreza, mejores condiciones de vida, mayor productividad y mejor toma de decisiones. Es decir, ¿no? Una mejora en la educación de nuestro país podría ser la solución a muchos de los problemas que enfrenta nuestra sociedad hoy en día. Y ya para terminar con mi comentario, yo también quisiera agregar que una posible solución es que los colegios en su enseñanza se deberían enfocar más en lo que son promover, ¿no? El hábito a la lectura y también enseñar sistemas financieros en los colegios. Eso es todo, gracias. Y con lo anterior expuesto por todos, pues nosotros podemos llegar a las siguientes propuestas de mejora para la educación del país. Una de ellas es la inversión en la infraestructura y el acceso digital, pues. Es uno de los problemas que más apremiantes está en la educación post pandemia, en el acceso a la tecnología y la conectividad. Para abordar esto, lo que se propone es invertir en la infraestructura digital en todo el país, especialmente en áreas rurales y desfavorecidas. Esto incluye la expansión de redes de Internet y la provisión de dispositivos a estudiantes y docentes. El acceso a la tecnología debe ser considerado un derecho básico para garantizar la igualdad de las oportunidades educativas entre todos los jóvenes, niños y adolescentes que están preparándose en el país. Otra propuesta que se coloca es la actualización de contenidos y metodología. En este sentido, pues la educación en el Perú debe adaptarse a las demandas cambiantes del siglo XXI. Esto implica una revisión profunda de los contenidos curriculares y la incorporación de habilidades relevantes en el mundo actual, como la alfabetización digital, el pensamiento crítico y la resolución de problemas.
Además, es esencial fomentar un enfoque más interactivo y participativo en el aula, que incluye actividades prácticas y colaborativas. La educación no debe limitarse a la memorización de hechos, sino que debe concentrarse en la comprensión y aplicación del conocimiento. También la formación de un docente continua. ¿Esto para qué? Para que los docentes desempeñen un papel fundamental en la calidad de educación que brindan hacia los estudiantes. Es crucial invertir en la formación continua de los educadores para que estén preparados para utilizar eficazmente la tecnología y aplicar nuevas metodologías pedagógicas para que de esta manera sea mejor la interacción entre el docente y los estudiantes. Los programas de desarrollo profesional deben ser accesibles y personalizables, de modo que los docentes puedan adquirir las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos actuales. También lo que se propone son alianzas público-privadas. La colaboración entre el sector público y el privado es fundamental para el éxito de la educación en el Perú. El gobierno, las empresas y las organizaciones sin fines de lucro deben de trabajar juntos para garantizar la inversión adecuada en la infraestructura ya mencionada, para que la educación y la tecnología sea la mejor brindada hacia los estudiantes. Las empresas pueden proporcionar recursos financieros y experiencias en tecnología, mientras que el gobierno puede establecer políticas efectivas y supervisar una implementación para que esto se dé de una manera correcta. También el desarrollo de contenidos educativos digitales es lo que se propone en la creación de contenidos educativos de alta calidad, es en esencia pues para enriquecer la experiencia de aprendizaje en línea. Estos recursos deben ser accesibles en múltiples formatos, incluyendo video, audio, texto, y estar disponibles en varios idiomas para atender la diversidad lingüística del país, debido a que no solamente la centralización es que se hable en castellano, pero no siempre en los lugares rurales más alejados, no siempre se habla de esta manera. Y lo que tratamos de proponer es que sea una inclusión para todos. Y pues también fomentar lo que es un financiamiento sostenible. La inversión en la educación es una inversión en futuro del Perú. Se debe garantizar un financiamiento sostenible para respaldar todas las iniciativas educativas propuestas anteriormente. Esto puede lograrse a través de una combinación de fondos públicos, también con el financiamiento privado y la cooperación internacional, y también sobre la concientización de las personas y de la sociedad como tal. Bueno, continuando con lo que mis compañeros han expuesto un punto de vista, bueno, voy a hablar sobre la mejora de educación en el Perú. Bueno, más que todo aquí se le ve lo que es, lo que es la mejoría de los docentes, por ejemplo, la educación de calidad con gran énfasis en lo que es la equidad. Entonces, nos da a conocer que nos habla sobre el bicentenario, ¿no? Que realiza sobre cómo se destacó estos ejes sobre la educación. Esto se plantearía a partir de la buena educación, ¿no? Que se presenta en el Perú, ya que se ha visto muchos efectos buenos, negativos, y como mayor parte voy a decir sobre los objetivos, ¿no? Que se puede ver en una educación de calidad y en la equidad. Por ejemplo, ya que en la pandemia por el COVID-19 se ha visualizado lo que son las desigualdades en el acceso a lo que es en la educación. Entonces, según el autor, el Alfaro mencionó sobre el 2019, fue sobre 88% de los estudiantes de nivel secundario en las zonas urbanas iba a clases. Entonces, en las zonas rurales era el porcentaje reducido, más o menos es como el 83%. Entonces, la diferencia que había entre el urbano y los rurales era significativa, ¿no? Estábamos avanzando por una desigualdad. Entonces, lo que ha hecho en esta pandemia es ampliar sobre esas brechas que recalcó lo que es el ex Ministerio de Educación debido a la pandemia, ¿no? Bueno, se considera que debe apostar por la educación a distancia o semipresencial. Esto nos lleva a serios retos, ¿no? Sobre el sistema, tener dotación en los activos como los tablets, también y destinarlos a aquellas personas que con menos recursos o aquellos que tienen poco acceso a
a conectividad, ¿no? Esto mayormente les va a ayudar. Entonces, los docentes y los estudiantes, esto deben tener una competencia para poder usar estos instrumentos, ¿no? Destinados a lo que es la educación. Y así mayormente se ha visto en la pandemia sobre los tablets, celulares, el Ministerio de Educación les ha brindado, ¿no? Para que así podría mejorar lo que es la educación y continúa así sobre la mejora de la educación para la calidad para la calidad de la vida de los estudiantes y para la mejora, ¿no? Muchas gracias.